Muy buen día a cada uno de ustedes. Hoy día miércoles 11 de noviembre, día en que se recuerda el armisticio de paz firmado al final de la Segunda Guerra Mundial. El día de ahora pues se han desarrollado eventos a nivel de todo el país, pero prácticamente todo ha sido online, recordando a los caídos en combate en las diferentes batallas, pero especialmente aquellos que murieron entregando sus vidas en el cumplimiento de su deber como soldados en la Segunda Guerra Mundial. Así es que hoy día tenemos el estudio de la palabra y justo estaremos hablando, continuaremos en nuestro tema que hemos comenzado un par de semanas atrás, sobre lo que es la segunda venida de Cristo. Y la semana pasada estuve haciendo mención a algunos eventos, llamémosle dramáticos, que se realizarán o se llevarán a cabo durante el tiempo de la segunda venida de Cristo el Señor a la tierra una vez más. Estuve mencionando de que el misterio de todas las épocas sería concluido. El misterio, hacía mención en la carta de Pablo a los romanos, el misterio que estuvo oculto, pero que al mismo tiempo fue dado a conocer por los profetas, especialmente lo que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios, llamado a toda la humanidad a salvación. Entonces esto será consumado, será terminado, por decirlo así, cuando el Señor venga. Posteriormente sabemos de que cuando esto esté ocurriendo, entonces esto ya se ha realizado el levantamiento de la iglesia, el rapto, como se le llama, se llevarán a cabo durante 7 años, un tiempo terrible, desesperante, de lo que conocemos como la gran tribulación. Pero entonces el cumplimiento de la palabra de Dios, la clausura, por decir, la conclusión del misterio del mensaje de Dios será concluido. También estuve haciendo mención de que el pueblo de Dios entrará a la plenitud de su gloria, refiriéndome a lo que es la iglesia del Señor. Estuve considerando algunos pasajes en la carta de Pablo a los filipenses, como también en Primera de Corintios. El día de ahora vamos a entrar en detalles a lo que es respecto a los muertos en Cristo. Y si puede abrir su Biblia conmigo en este momento, le invito a que abra en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. ¿Sabe de que esa ciudad todavía existe? No está, por supuesto, y lógicamente no está en las mismas condiciones de cuando se les escribió esta primera carta a ellos, pero sí existe el lugar, está en Asia Menor. Vamos a abrir en el capítulo 4. Y quiero que me acompañe, por favor, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4. Iniciaremos en el versículo 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de los que duermen se refiere a los que han muerto. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando venimos a tocar el punto o el tema o la materia de los muertos, le digo algo, es fácil poder exponerlo, poder enseñarlo, poder predicarlo, pero vivirlo, estamos hablando ya de otras cosas, de otras palabras, porque cuando un ser querido parte, hay tristeza en el corazón, la separación causa mucho dolor, causa mucha pena,
causa mucho sufrimiento, tristeza, soledad. Quienes pasan por un periodo de depresión, no pueden dejar de asistir a los cementerios, de estar visitando el lugar donde fueron depositados los restos de su familiar, de su ser querido. Algo que llama bastante la atención es que Pablo, cuando escribía a los hermanos en Tesalónica, les decía: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No sean ignorantes, no dejen pasar este conocimiento. En otras palabras, les decía Pablo, respecto a los que ya se nos fueron, aquellos que ya se nos adelantaron, aquellos que ya dejaron de vivir entre nosotros, aquellos que ya murieron. No queremos que ignoren, porque hay algo muy importante, y esto ha sido un tema durante, podría asegurar, durante miles y miles de años. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Será que acá termina todo? ¿Será de que acá se le da el punto final a lo que es la existencia? Hay quienes, cuando se ven abrumados de problemas, de dificultades, problemas que no le encuentran ni principio, ni fin, ni salida, ni solución, hay quienes optan por quitarse la vida, porque consideran de que es mejor terminar todo ya. Lo tremendo del caso es de que cuando alguien deja de existir acá, no quiere decir que es el fin. Algo ocurrirá después. Una gran pregunta es: ¿hay vida después de la muerte? Recordemos de que cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de algo que humanamente a veces nosotros decimos no tiene solución. Hay una frase muy conocida que dice: para todo hay solución, menos para la muerte. Sin embargo, en la palabra de Dios hay solución para la muerte. Y es lo que Pablo decía: no sean ustedes ignorantes respecto a los que ya partieron, a los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Digo, cuando alguien parte, cuando alguien muere, es motivo de gran dolor. Sin embargo, cuando se tiene la claridad de que Dios les levantará a nuestros seres queridos, por cuanto ellos rindieron sus vidas a Cristo, por cuanto ellos dedicaron en su vida mientras estuvieron en este cuerpo, de poder agradar al Señor, de mantenerse en su palabra, de no desviarse de sus caminos, entonces podemos tener la seguridad plena de que esas personas, esos seres queridos que ya se nos adelantaron, que ya partieron, tendrán vida aún después de que los llevamos al cementerio, aún después de que sus cuerpos quizás nunca fueron entregados, como se dan en los conflictos armados dentro de los mismos pueblos, personas que jamás se les hallaron, desaparecidos, y nunca más se supo de ellos. Pero le digo algo, de acuerdo a la palabra, hay esperanza, tanto para ellos como para nosotros. Los que estemos con vida, tiene que ser motivo de que nos dé fuerza, de que nos dé valor para seguir adelante, porque todos aquellos que antes tuvimos entre nosotros y se nos fueron, volveremos a verles si es que nos mantenemos en los caminos del Señor. Dice Pablo en el versículo 14, porque si creemos, aquí hay una condición cuando usa esa palabra sí. Si es que creemos, eso es un condicional. Si usted y yo creemos de que Jesús murió y resucitó, para unos el Señor Jesús vivió, murió, fue sepultado y hasta ahí llegó. Para ellos no hay esperanza. Pero para nosotros, si creemos de que el Señor vivió, murió, resucitó y está con vida, entonces para nosotros también lo hay. Dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que durmieron, a los que murieron aferrados, tomados, agarrados de esa bendita esperanza de que quien es el dador de la vida es Dios mismo por medio del sacrificio de Cristo.
en la cruz del Calvario, derramando su sangre y dándonos la oportunidad, la bendición, el privilegio, el honor de vida y de vida eterna. Dice, versículo 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Cuando Pablo dice, les decimos esto en palabra del Señor, para que la gente entendiera, para que la iglesia asimilara que lo que Pablo estaba diciendo no eran palabras de su propia cuenta, no eran raciocinios humanos, no eran análisis lógicos, no, les dice, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos aún todavía viviendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué razón? Porque los primeros que serán llamados van a ser los que ya durmieron. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, va a ser una voz tronante, una voz única, una voz singular, va a ser un llamado nunca antes ejecutado para todos aquellos que partieron y están descansando en la presencia de Dios mismo. Entonces, para ellos, cuando se les llame, cuando el Señor diga todos los redimidos con mi sangre, levántense de donde se encuentran, entonces dice la palabra de Dios, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí va a subir toda clase de creyentes que han existido en estos 2000 años de historia de iglesia. Allí evangelistas, allí profetas, allí pastores, allí maestros. Habrá una cantidad de gente impresionante. Todos aquellos que pusieron sus vidas al servicio de Dios serán llamados, serán levantados. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo mío, si tiene un familiar que ya partió y que partió en el Señor, hay esperanza, y le animo con estas palabras hoy día a través del estudio de la palabra de Dios, de que hay esperanza para su familiar. Hay esperanza. En el caso mío, tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo un hermano, tengo una cuñada, todos ellos se fueron con Cristo en el corazón, y no me cabe la menor duda de que cuando el Señor descienda con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descienda del cielo y llame, entonces mis seres queridos se levantarán para estar para siempre con el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, el Señor dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Escuche, esta es la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Quién le envió al Señor? El Padre. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estos pasajes son bien, ¿cómo podría decirle? Bastante usados, bastante leídos, bastante ministrados en los funerales. Pero ahora en la enseñanza de la palabra de Dios quiero tomar esta palabra. Esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios Padre, bendito sea Él. Dice que todo aquel que ve al Hijo, nosotros no lo hemos visto, pero por la fe creemos, recibimos el llamado en nuestros corazones. Echamos mano de ese sacrificio en la cruz del Calvario y aceptamos ese sacrificio. Y confesamos de que somos pecadores. Confesamos de que somos pecadores delante de Dios Padre. Y le pedimos perdón por nuestras faltas. E invitamos al Señor Jesús a venir a nuestros corazones, porque el mismo escritor Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a quienes le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan al principio de su evangelio no dice a todos los que le vieron, no dice a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Ahí entra usted y entro yo, porque nosotros no hemos visto al Señor. Las imágenes que nos presentan, ese no es el Señor Jesús.
El Señor Jesús estuvo acá viviendo entre los mortales, entregó el espíritu cuando le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró, exhaló y hasta ahí llegó el Señor. Después fue tomado, puesto en un sepulcro, y al tercer día se levantó con poder y con gloria. El que nosotros vemos en estampas, en cuadros, en imágenes, ese no es el Señor Jesús. Que nos digan que esta es parte del pelo del Señor Jesús, mentira. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito sea su nombre. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Creer en el Señor Jesús no solamente decir yo creo en Él, yo creo en Dios, porque sabe que la Escritura también dice de que Satanás mismo sabe de que Dios existe, pero tiembla ante la presencia del Señor. Creer es recibirle, creer es aceptarle, creer es tratar de vivir de acuerdo a sus santos mandamientos que Él ha plasmado para su santa iglesia. Creer en el Señor es servirle. Creer en el Señor Jesucristo es seguir, ir en pos de Él. Eso es creer en el Señor Jesús. No simplemente sí, Él existió. No, es más que eso. Es tratar de mantenerse cada día, ¿sabe? Por esa razón es que a veces hay personas que no nos comprenden, porque dicen estos para todos son Dios. Para todo tienen un versículo, para todo tienen palabra. No se cansan de leer la palabra. Parece que es mucho fanatismo. Pero yo le digo algo. Se necesita más que fanatismo. Se necesita simplemente creer y volcar nuestra vida a Él. Así como le decía Pedro y otros discípulos, le decían: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Señor, lo hemos dejado todo. Pablo decía: lo que antes se estimaba como algo precioso, algo grato, algo de gran valor, hoy para mí eso es basura, decía. Es decir, entregarse por completo a Dios. Entonces el Señor dice: el que cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En ese mismo Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículo 25, Juan 11:25 dice la Escritura: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acá no entra. Si echamos mano de la lógica, no funciona. Si echamos mano de la razón, tampoco funciona. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creer en el Señor Jesucristo. Porque dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces yo le digo algo más hoy día. Su familiar, mi familiar, que ha dormido en Cristo el Señor, que recibió a Cristo el Señor en su corazón, que creyó en Cristo el Señor en su corazón, no está muerto. Porque aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Y todos esos seres queridos nuestros están vivos, están esperando solamente el llamado de parte del Hijo de Dios, de Cristo el Señor. Cuando Él venga, va a ser un levantamiento como nunca antes se ha experimentado. Y le digo, va a ser un momento de gloria, un momento de gozo, un momento de alegría. Porque los que durmieron en Cristo se resucitarán primero. Bendito sea Dios. Otro de los eventos, número 4, que se va a desarrollar es de que los santos que todavía estemos viviendo, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Acá mismo en Tesalonicenses, donde leíamos al principio en el capítulo 4, llegamos hasta el versículo 16. Versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
¡Wow! Esto va a ser maravilloso. La iglesia levantada. Parte de la iglesia, la segunda parte de la iglesia, llamémosle así, para diferenciar entre los que durmieron antes con el Señor, lo que nosotros decimos, los que están muertos, ¿verdad? Y el Señor dice, no, aunque estén muertos vivirán. En otras palabras, aunque si hayan muerto, siguen vivos. Eso es lo que dijo el Señor. Aunque ustedes los vieron que murieron, pero esos siguen vivos, si creyeron en mí, dice el Señor. Entonces el Señor viene y los levanta. Cuando vayan siendo levantados, entonces será nuestro llamado. Y allí es donde tenemos que estar listos ahora, no en el futuro, sino que ahora. Como se dice, esto es urgente. Esto tenía que ser para ayer, no para ahora. Pero nosotros, los que hayamos quedado, dice, nos reuniremos con ellos en las nubes, lo que dice Pablo a los tesalonicenses, para recibir al Señor y estar para siempre con el Señor. Cuando habla de arrebatamiento, la palabra arrebatados, la palabra en griego es arpazo o arpazo, que quiere decir alar o tomar algo por la fuerza. Recientemente estuvimos viendo un video de noticias que ponen en YouTube a la hora de la comida, y se ve de que en un parque de algún país latinoamericano, no voy a decir en qué país fue, pero en un país latino, en un parque hay mucha gente y está una mujer joven sentada viendo su celular, seguramente escribiendo o leyendo algún mensaje, qué sé yo, eso no se alcanza a ver, porque quien captó esa imagen fue una de las cámaras de seguridad de esa ciudad, y se ve de que va alguien en bicicleta y cuando se acerca le arrebata el teléfono, y así como se lo arrebata sale pedaleando hasta donde ya no puede, y la pobre mujer, cuando le arrebatan su teléfono, se queda pero sorprendido. Cuando el Señor venga y esto ocurra, le digo, ¿cómo va a suceder? Si usted recuerda, acabo de mencionar de que cuando el Señor levante a los que durmieron en Él, a los que murieron, pero el Señor no está muerto, están vivos. Si murieron en mí, están vivos, no están muertos. Entonces, después de ello, si usted se recuerda, yo mencioné de que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dije, va a ser un llamado jamás antes escuchado o visto. Pero en cuanto a nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, los que estemos esperando al Señor, los que estemos esperando ese bendito momento, como conocemos el arrebatamiento de la iglesia, la forma en que nosotros seremos levantados es bastante parecido a lo que se va a dar con los muertos. Si se viene al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 31, dice, y enviará sus ángeles, escuche, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. A los muertos los llama el Señor Jesucristo con su voz tronante. Trompeta de Dios, voz de arcángel, voz de mando. El Señor mismo les dice, levántense. Y cuando el Señor dice, levántense, toda aquella gran cantidad de almas serán levantadas para recibir al Señor. Y cuando ellos estén camino a reunirse con el Señor, cuando estén a la mitad del camino, ocurrirá algo precioso. El Señor dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces escucharemos el llamado, pero quienes lo escucharemos seremos la iglesia del Cordero. Cuando esos ángeles con voz de trompeta digan, levántense, benditos de Dios Padre, redimidos por Cristo el Señor y santificados por el Espíritu Santo, es hora de levantarse. Y cuando digan esos ángeles, levántense, allá seremos miles y miles y miles de personas alrededor de todo el mundo, levantándonos
y reuniéndonos en las nubes con los que murieron en Cristo el Señor, los que durmieron con el Señor, nos juntaremos y seremos recogidos de los cuatro vientos, de los cuatro extremos del cielo, norte, sur, este y oeste. Y ahí juntitos todos, aleluya. Mire, esto es maravilloso. Ya me imagino subiendo. Sabe de que uno en la vida tiene muchos sueños. Hay quienes sueñan todas las noches. Hay quienes, por lo general, yo no recuerdo todos los sueños. Pero sí recuerdo un sueño que tuve hace más o menos 30 años atrás. Más o menos 30 años atrás, por ahí fue. Y yo soñaba de que estaba como en una torre. Y cuando estaba en una torre, escuché una gran voz en el cielo. Y cuando escuché esa gran voz en el cielo, y yo siempre digo, ese sueño no se me olvida. Pregúnteme qué soñé ayer, ni me acuerdo. A veces recuerdo sueños. Ese de hace 30 años lo recuerdo también. Que cuando llegué al extremo de esa torre, escuché una voz fuertísima, como nunca antes la había escuchado. Y empecé a ver muchas personas que van siendo levantadas. Y yo las veo de que están levantándose desde abajo, por cuanto yo estaba en una torre muy alta. Y cuando ellos van subiendo, yo dije para sí mismo, yo también me voy. Cuando iba a dar el paso en el vacío, yo dije, pero estoy bien alto. Y escuché una voz que me dijo, cree solamente. Cree solamente. Cuando escuché esa voz, mira, recuerdo también ese sueño. Cuando me dijo, cree solamente, entonces yo dije, Señor, en tu nombre. Y di el paso en el vacío y en el momento sentí que empecé a subir junto con miles y miles y miles de personas que iban subiendo. Eso para mí fue la experiencia en mi sueño. Pero yo le digo, cuando el Señor levante a su pueblo, cuando el Señor llame a los que durmieron en Él, cuando Él envíe a sus ángeles y levanten a su iglesia, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo rápido. No va a dar tiempo a decir, ay, espere un momentito, don Angelito, espéreme un momentito, me voy a arrepentir. No va a haber tiempo de eso. No va a haber tiempo de decir, no, yo un día le di mi corazón al Señor, pero sabe, yo me torcí y eché pie atrás, pero denme un momentito, voy a agarrar mi Biblia, voy a leer un poco, y ahí voy a hacer una oración, otra vez otra oración de fe. Y por si acaso recibo al Señor otra vez en mi corazón, por si acaso. Pero denme un segundito, no, aquí no habrá tiempo de nada. Será en un momento, será en un abrir y cerrar de ojos, será en una fracción de tiempo cuando toda la iglesia, de los que estemos vivos, desaparezcamos de este mundo. Le digo, va a ser un momento sin precedentes. Miles y miles, millones recibiremos al Señor en las nubes, en los aires, en el cielo. Y acá, en la tierra, comenzará un tiempo feo y terrible. Algo que también quiero mencionar. Otro de los eventos que van a tomar lugar acá cuando el Señor venga por segunda vez